el ex ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, Jorge Fori. Embajador, gracias por estar con nosotros como siempre aquí en Dicho Esto. Por favor, gracias. Enseguida vamos a estar conversando porque quiero preguntarle a Marcelo Padovani, a propósito del ex canciller Fori, lo que está pasando en Juntos por el Cambio en Palermo. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches a la audiencia de A24. Estamos aquí, Galpón Milagros. Aquí, Luis, es donde habitualmente hace las reuniones en este último tiempo, Juntos por el Cambio. Estamos hablando de la coalición cívica, estamos hablando del PRO, estamos hablando de la Unión Cívica Radical, Luis. La decisión, te diría, la decisión unánime de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, que reiteramos, se reunió desde 18:30 más o menos hasta las 19:38, que fue el momento en que salió el expresidente Mauricio Macri. Pero te decía, la decisión casi unánime es lograr listas de unidad. La interna es un último recurso. Esto lo dijo Jorge Macri, el intendente de Vicente López, aquí al hablar con nosotros y con los demás colegas a la salida y al término de este encuentro. Bueno, ¿cómo se van a integrar? Porque la idea, Luis, también es ampliar Juntos por el Cambio a otras opciones políticas, por ejemplo, los libertarios. Pero te repito, la idea es que no haya internas, en principio, que haya una lista de unidad. ¿Cómo se van a integrar en cada uno de los distritos, según anticipó Jorge Macri? Que nos dio el detalle de que tiene, por ejemplo, Juntos por el Cambio, 58 de las 135 intendencias de la provincia de Buenos Aires. El camino va a tener que ser muy rápido, Luis, porque el día 14 de julio es que cierran las listas, la posibilidad de presentar listas para las elecciones de septiembre próximo en principio y después las generales de noviembre. Muy bien, nos vamos a quedar allí, también esperando para saber lo que puede saber. A propósito, Jorge Fori, entiendo, Jorge, es precandidato a senador por nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. No, voluntad de trabajo, sí. Creo que lo más importante es lo que se dijo recién. Tiene que haber unidad en todas las listas, consenso, porque si no, no estamos bien. Pero ¿no le parece que la interna también es un modo amplio de dejar que participe la ciudadanía, que elija a los candidatos, que no sea solo el dedo decisor de las cúpulas partidarias? Creo que es una forma democrática de elegir, pero me parece que hay que dar primero una señal a la sociedad de que podemos ponernos de acuerdo. Hoy, en general, los votantes tienen como una inquietud, dice, se están peleando demasiado. Entonces, tenemos que superar ese sentimiento y tratar de trabajar lo mejor posible. Dar sensación de que estamos preocupados por los temas que a ellos les preocupan, no por los temas nuestros. Embajador, me gustaría pedirle un análisis técnico. Yo sé que usted fue canciller de un gobierno con un signo partidario específico, obviamente, pero en los últimos meses he tenido yo como cronista discusiones con la Cancillería a través de voceros, nunca de Felipe Solá, acusándome que no entiendo bien lo que está haciendo el gobierno argentino. A mi modo de ver, Argentina no condena a Nicaragua, no condena la falta de derechos y libertades en Venezuela, apoya al grupo terrorista Hamás. Desde la Cancillería, los voceros dicen que esto es un error de comprensión. ¿Me das opinión? No, creo que la tenés muy clarita, Luis, porque en realidad en el mundo nuestros interlocutores están profundamente desorientados. Porque Argentina tiene, por ejemplo, un claro récord en materia de derechos humanos. Se puede decir que desde la recuperación de la democracia ha sido una política de Estado. Y en este último tiempo votamos prácticamente en contra de lo que sería una línea de respeto a los derechos humanos. El caso de Venezuela, que no podemos expresarnos. Hacemos intervenciones en otros países de la región, no lo queremos hacer en Venezuela. Ahora hemos entrado a adherir o a respaldar o a condonar a Ortega. La votación que mencionaste en respecto a Israel-Palestina y sobre todo quedar del lado de un grupo terrorista como Hamás, es todo desorientante para el mundo. O sea que si los interlocutores, otros países, los que integran el Mercosur, Chile, los que integran nuestra región, los propios Estados Unidos, los países europeos, se preguntan qué es lo que defiende Argentina. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, tenés derecho a estar también vos un poco desorientado respecto de qué es lo que estamos haciendo, como estamos todos los argentinos. Digo, ¿es gratuito esto? ¿Es gratuito no condenar con el resto de las naciones a Nicaragua o decir que se van solucionando los problemas de derechos humanos en Venezuela, como dijo el presidente, para el efecto internacional e incluso la consecuencia económica? ¿Es gratuito? No es gratuito para nada. A ver, primero que nada, tenemos una deuda con nosotros mismos.
Los argentinos, ¿qué queremos? ¿Defender a un déspota, a un dictador? ¿Queremos que haya violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua? ¿Queremos vivir como en Cuba? ¿Queremos condonar algunas operaciones de dureza política como las que lleva adelante Rusia? ¿Queremos perseguir a los opositores como en Turquía? ¿Queremos ser como Uzbekistán? No, los argentinos queremos vivir en democracia, respeto a la libertad, que me respeten las ideas, que yo pueda tener la protección del Estado, de la justicia, la libertad de pensamiento, que los medios de comunicación puedan expresarse libremente. Eso es lo que quieren los argentinos. O sea, la primera deuda es con nosotros mismos. Y después los del mundo miran con quién se van a asociar. ¿A quién le voy a dar la vacuna? ¿A quién le voy a dar la plata? ¿En dónde voy a hacer inversiones? ¿Y este chico, esta gente qué está haciendo? Y bueno, cuando le miran el récord de derechos humanos, yo supongo que el secretario de Estado de los Estados Unidos lo llamó al canciller Solá la semana pasada, previa a la votación en la OEA, para decir, miren, hay un consenso en la región, tratemos todo, que no es, como dicen acá, intervencionismo, es una declaración que establece que no se puede arrestar a todos los candidatos, que no se puede arrestar a la dirigencia política, que no se puede arrestar porque piensan diferentes. Esto es lo que dijo la OEA, pero ahora lo acaba de decir ayer Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos. El examen que hace Bachelet de la situación de Nicaragua es lapidario. Además que nos tocó a nosotros en ese informe oral diciéndonos, atención, en Argentina estamos preocupados por la violación de derechos humanos en Formosa. O sea, venimos llenando el cartón. Argentina era, en la presidencia Macri, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hoy, no solo que no estamos, sino que estamos votando con un grupo extraño a los intereses de Argentina, un grupo que son mayoritariamente autoritarios, dictadores, autocráticos, y además en el Consejo de Derechos Humanos dice, ¿y ustedes qué están haciendo con los derechos humanos en Formosa? Tema que acá las autoridades respectivas, creo que el secretario de Derechos Humanos que estuvo en Formosa dijo, no, ahí no pasa nada, ahí está todo bien. Entonces, el mundo dice, ¿qué hacen los argentinos? Quiero abrir a mis compañeros para que participen de esta charla allí en el estudio con el embajador Fori. Contarles que ayer tuvimos un cambio de opiniones con una de las asesoras presidenciales, la señora Victoria Tolosa Paz, sobre Venezuela, que tuvo repercusión precisamente en ese país, en Venezuela. Hoy, una de las representantes del Parlamento de Venezuela por la oposición, Elisa Trota, repudió lo que había dicho Tolosa Paz. No sé si lo tenemos para verlo en las redes sociales, pero quiero decir que no es una, ahí lo están viendo ustedes, no es una apreciación de un periodista. Es lamentable esta declaración de la señora Tolosa Paz. Sus palabras absolutamente alejadas de la realidad son un insulto para los miles de venezolanos que hoy residen en la Argentina y para los millones que han sido víctimas de la dictadura criminal. Todo esto nacía porque Tolosa Paz brevemente ayer decía esto en nuestro programa. Pero para que me quede claro, como funcionaria de este gobierno, en Venezuela, ¿hay Estado de Derecho para vos? Para mí en Venezuela hay un Estado de Derecho en términos de que el presidente ha sido electo democráticamente, sí señor. Y hemos señalado, en todo caso, junto al informe de Bachelet, nos hemos animado a votar junto, obviamente, a la condena de aquel informe que hizo la expresidenta de Chile. Entonces, en su gran comisionada ante Naciones Unidas. ¿Qué opina de esto, Jorge? A ver, el Estado de Derecho no es solamente cómo se eligen a los gobiernos. Es un compromiso democrático, pero a partir de ahí, para mantener la democracia hay que tener conductas de respeto a los derechos humanos. En Venezuela hay más de 14.000 ejecuciones sumarias relevadas por el Consejo de Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet. Hay una cantidad enorme de gente que está en prisión sin juicio. Hay otro tipo de actos de violencia que son realizados por estos grupos especiales creados al final de Chávez, las fuerzas especiales de acción especial. O sea, en Venezuela, además, los derechos humanos tienen una dificultad de vigorar, porque no hay alimentos, porque no hay medicamentos, porque falta la luz, porque no funciona la distribución de agua, porque no se puede ir a un hospital y sobre todo porque hay 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir al exilio y nadie se quiere ir al exilio de su país, porque ahí tiene sus afectos, la forma en que vive, cómo se siente reconocido. Se van porque no tienen condiciones para vivir, entonces tengamos la decencia de mirar y esta confusión entre no utilizar el tema de la intervención, que después la transforman inmediatamente, y van a entrar con los Estados Unidos. No, la democracia es un ejercicio pleno que requiere de una forma de vida en que todos nos respetemos
aquellos que piensan, los que están en el gobierno, los que tienen el disenso. Y eso no pasa en Venezuela. Entonces, habría que mirar un poquito más los papeles para decir esto. Nacho, querías preguntarle a Jorge Fori. Sí, Fori, en 2017 parte de la plataforma de campaña del por entonces gobierno de Macri era no queremos ir hacia Venezuela. En 2019 parte de la plataforma del gobierno de Macri que buscó la reelección fue no hay que volver a Venezuela. En 2021, después de casi 2 años de gestión de Alberto Fernández, ¿no creen que deberían cambiar un poco el discurso? Porque pasaron 2 años y más allá de las críticas y de no coincidir, por supuesto, con lo que dijo Tolosa Paz, no se han violado, digamos, las instituciones democráticas en la Argentina. No estamos en una situación rumbo a Venezuela. ¿O usted cree que sí, por ejemplo? No, tenemos que ir prestando atención a las señales que emitimos. Es muy malo posicionarnos en el mundo al lado de dictadores, torturadores, autócratas, criticar a naciones establecidas en contra de grupos terroristas. Pero también en nuestra interna tenemos que mirar todo aquello que se deteriora. Pueden no tocar formalmente las instituciones, pero, a ver, hemos tenido ayer una persona que es, creo, de un miembro de la juventud vinculada al kirchnerismo o al camporismo, que pasa por diputados por ser diputado en el Parlamento Constituyente paralelo que han creado en Venezuela el madurismo. Nuestras instituciones hay que respetarlas, no tenemos que discutir sobre las formas de elección de, por ejemplo, el Procurador General de la Nación. No tenemos que hacer lo que ha sido esta discusión previa o este análisis previo de ustedes sobre qué cosas hay que hacer para que te saquen antes de la cárcel. Esto es terrible. Tenemos que mirar el Estado de Derecho, la institución democrática en la que vivimos, son muchas cosas a la vez. Inclusive lo es la economía, la lucha contra la inflación, es la seguridad de los argentinos. Es un trabajo de orden en la distribución de las vacunas, sin que haya ni los vacunatorios VIP, ni que llegan, ni que no llegan. Todo eso es un Estado democrático que le ofrece... Claro, pero la figura de Venezuela... A ver, la figura de Venezuela puede ser... Es muy general e incluso lo que usted está desglosando, puedo no coincidir o le puedo no discutir, pero no se asemeja a lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hace poco vimos tanquetas atropellando gente, digamos. Y eso, tratemos de no llegar a eso, pero digo, en lo discursivo puede ser rimbombante, pero después la gente ve que no está pasando eso acá en la Argentina. Yo creo que la gente genuinamente... A ver, no existe la gente. Claro. Existen distintos sectores dentro de la sociedad argentina. La clase media argentina está muy golpeada, en todo sentido. Está golpeada económicamente, está golpeada porque no ve oportunidades por delante, porque tiene que tener un sistema de esperanza y la clase media es la fuerza de la nación argentina. El que es rico siempre se va a poder huir o se va a poder convertir en un boliburgués bolivariano y hacer los negocios con el que sea un gobierno de turno. Eso pasa en cualquier parte. La gente que está sin recursos, esos dicen, bueno, a ver, tírenme una soga porque yo acá estoy acogotado. Eso demuestra el deterioro de un Estado. Lo encontramos un día acá, otro día allá, un juez que toma una medida que va a decir, pero es una locura lo que estamos haciendo. Bueno, no llegamos todavía a lo que hoy nosotros vemos de Venezuela, pero el camino de Venezuela, yo lo recuerdo cuando empezó en el año 2000. Y me acuerdo de los colegas diplomáticos venezolanos, a los que conocía de ya 20, 25 años de carrera, que los fueron sacando de lado. Yo lo veo en mi ministerio que eso pasa. Tac, 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 tac. Vamos para afuera para que no embromen y no traigan nuevas ideas. Muy bien, ese es un pedacito. No le va a afectar la vida a los argentinos. Pero empecemos a sumar. Tocamos acá, tocamos allá. Un día la foto se nos completa. Sí, Fori, parece que hablar de Estado de Derecho de un lado y del otro de los partidos políticos es según la conveniencia ideológica. Le pregunto por el jefe de las Fuerzas Armadas que le pidió en Bolivia la renuncia al presidente en aquel momento de Bolivia, si eso es respetar el Estado de Derecho y no haber condenado el golpe en su momento, ¿no le quita legitimidad a usted para decir estas cosas ahora? A ver, yo primero que nada no soy boliviano. No soy el que tiene que intervenir sobre lo de Bolivia. Ellos tuvieron en aquel momento... Deduzco que usted está hablando de aquel momento en que se produce la salida de Evo Morales. No fue un golpe de Estado. ¿Cómo? No fue un golpe de Estado. A ver, ellos tomaron los mecanismos de su propia
mecanismos constitucionales. No fue un golpe de Estado por usted. Ellos tomaron los mecanismos de su propia Constitución, donde, renunciado el presidente por presión de las sindicales obreras, por el sector minero, por las Fuerzas Armadas, eso lo tienen que decidir los bolivianos. Ahí sí. El siguiente para abajo era el presidente del Senado, que también presentó su renuncia. Terminó siendo la vicepresidenta segunda de la señora Añez, que en algún momento, con todas las discusiones, si fue prolijo o de prolijo, ¿no?, hubo el llamado a elecciones, y hoy está, como corresponde, el presidente Arce. No fue un golpe de Estado. Ahora, quería retomar... Sí, no, pero eso es un tema. Yo, perdón, Martín, Sí. quería decir esto, y comparto el análisis que hace Rosario. En lo personal dije que era un golpe de Estado, pero tengo la impresión de que en la Argentina no hay posibilidad de discutir. Digo, hoy Áñez está detenida ilegalmente. Si sigo buscando los análisis que se han realizado. Concretamente, mi pregunta es, ¿hay Estado democrático, hay Estado de Derecho? Que comparto la descripción del embajador Forí, no es solo la elección limpia. ¿Hay o no Estado de Derecho en Venezuela? Si lo hay, es independiente con la posición de la anterior Cancillería sobre Bolivia. Esto es lo que a mí me cuesta entender, que no logramos. Hoy me parece que es sugestivo, y casi en realidad es un comentario para intercambiar con Rosario. Me parece sugestivo que nos encolumnamos con Venezuela, con Nicaragua, con Hamas. Me parece un signo. No sé, Rosario, cómo lo ves este tema. No, coincido con vos, pero por eso le preguntaba a Forí sobre lo que había pasado durante su gestión, porque me parece esto, que de acuerdo al partido político hablamos de derecho de Estado de acuerdo a la ideología o Sí, a la cercanía que tenemos con determinado gobierno. Yo no pasaría por alto el hecho que en la previa el entonces presidente Evo Morales había desoído por completo los resultados de un plebiscito que había dicho que terminaba su gestión en ese momento, y hicieron todo un mecanismo judicial favorable que decía, bueno, usted puede ir de vuelta a la reelección. Hoy las democracias de América Latina están sujetas a una enorme presión. Primero, porque no logramos resolver los problemas de la gente. Y dos, porque los mecanismos institucionales de la democracia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, otras fuerzas representativas, no estamos atendiendo o recibiendo con claridad el mensaje de la gente que dice, preocúpese, yo tengo hambre, yo tengo inseguridad, yo estoy preocupado porque me puede agarrar el coronavirus. Y nosotros, puede que hablemos de otras cosas. Entonces, esto nos pasa a nosotros, les pasa a los chilenos, les pasa a los colombianos, pero le pasa a Francia. En este tiempo que vivimos de una gran transformación tecnológica, donde el aparatito que tienen ustedes en la mano regula la vida y la expresión política, está cambiando algo. Ya estamos atentos, pero no nos agarremos a las frases. Ahora, Jorge, pero ¿cuánta responsabilidad última pregunta, sí, Martín. ¿Cuánta responsabilidad de los partidos políticos está en esa presión que se le pone a la democracia? Porque usted dice que dos ejemplos de que Argentina puede ir a Venezuela es el cambio de la ley del procurador, cuando un proyecto muy similar lo presentó el ministro Germán Garabano. Critica la decisión de reducir parte de la condena a un acusado con una ley que, si seguramente vamos, la votaron diputados de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Y si desde el kirchnerismo dicen, durante el gobierno de Macri hubo lawfare para perseguirnos, ustedes dicen que no. Entonces termina siendo siempre la mirada política sobre lo que conviene y no una mirada institucional. A ver, hay una mirada institucional. Las leyes son lo que corresponde y por eso es que el Schiavi está recibiendo estos beneficios. Ahora, lo del lawfare, no coincido con esto. Esto es como una especie de politización de lo que corresponde judicialmente. Pero hay, además de esto, el sentir de la gente. Y la gente reacciona con sentido común. Y cuando contamos cosas como la de Schiavi o algunas otras que nos pasan, la gente dice, no, por ahí no, hermano. Esto es lo que no podemos... Pero son legales. La política no debería decir, no lo critico no es porque es legal. para proclamar la ilegalidad. Es para que estemos atentos al sentir de la nación. ¿A dónde? Los argentinos quieren ir a un horizonte mejor, que les dé trabajo, que les dé seguridad, que no tengan problemas de hambre, que tengan empleo. Por ahí tenemos que ir. Entonces, estos jueguitos que a veces hacemos no acompañan a la gente. Y por eso la gente dice, ¿qué están haciendo los políticos? Gracias. Bien, gracias, Jorge Forí. Muy bien. Una pausa.